el pensamiento para esta tarde: el pecado, origen y consecuencias. El hombre es un ser espiritual, por lo cual necesita urgentemente la ayuda poderosa de su Creador, la ayuda poderosa de Dios. Sin embargo, el problema es que el hombre se niega a reconocerse como un ser pecador y aún no solamente niega la condición moral en la que vive, sino también ha llegado a negar la existencia de su propio Creador. Y el hombre no acepta que exista el pecado, considerándolo simplemente como un error o una equivocación. Y cree que algún día él podrá superarlo, diciendo que el hombre camina hacia su perfección. Bueno, como planteamiento está bien y sería muy bueno, muy agradable y muy beneficioso que el hombre lo logre. Pero todos sabemos el devenir de la historia de estos 21 siglos de cristianismo, que se está buscando que el hombre supere sus deficiencias morales, su corrupción y su desviación. Pero en lugar de superarlo, el hombre parece que va cada día de retroceso. La psiquiatría lo llama al pecado complejo de culpa. Sin embargo, la Biblia lo llama conciencia de culpa o pecado. Podemos llamar al pecado de la forma más simpática posible. Podemos ponerle una etiqueta tratando de disfrazarlo, pero esto no cambiará en nada sus consecuencias. Por ejemplo, una botella de veneno aterradora, a quien le quitamos la etiqueta mortífera para hacerla más aceptable, más agradable. ¿Qué pasaría si ya no tiene la etiqueta de veneno mortal? Por temor a decirlo tan directamente, corre el peligro que cualquier niño o persona ingenua venga y creyendo que es algún elemento líquido para beber, se lo tomara. Así que quitarle la etiqueta no lo ha hecho menos letal, menos peligroso o más beneficioso. Un solo pecado, entendamos, un solo pecado trajo la desgracia sobre Adán y Eva, trajo su ruina total y en estos momentos amenaza con destruir al mundo entero. El pecado, palabra que casi ya no se quiere usar, palabra que la gente no lo acepta o le ha dado muchas formas de interpretarlo, ¿no? El pecado, ¿dónde tuvo origen tan terrible, tan mortífera acción? Parece mentiras, pero el pecado tuvo origen en el cielo. Esto parece controversial. Dice la palabra del Señor que fue el ángel más perfecto y bello, el primero en pecar. Hay una porción de la Biblia en Isaías 14, de 12 al 15. Y quiero leer, aunque sea un versículo 2, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta fue la primera acción negativa que fue considerada como el primer pecado, la rebeldía, la rebelión de Lucero, la rebelión del ángel más bello, del ángel más perfecto que habitaba en el cielo. En Ezequiel 28, 13, 19 también hay una porción, o sea, manejamos estos dos textos de la palabra del Señor. Isaías 14, del 12 al 15, y Ezequiel 28, del 13 al 19. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Por supuesto, Lucero fue creado por Dios. Tú, querubín grande y protector, mire para qué lo crearon. Yo te puse en el santo monte de Dios, no en el Edén de la tierra donde puso más tarde Dios a Adán y Eva, no, en el Edén del cielo, en el Edén celestial. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en tu camino hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde tuvo origen el pecado? Pues tuvo origen en el mismo cielo. ¿Quién fue el primer pecador que se rebeló contra Dios? La palabra del Señor dice Lucero, el querubín creado para estar al servicio de Dios, dechado de toda perfección, y sin embargo se le encontró a él una terrible transgresión. Bien, eso es como contarnos un cuento de hadas que está casi en todas las mitologías de las religiones antiguas. Pero volvemos a la realidad, al contexto humano donde nosotros vivimos. ¿Qué tienen que ver los ángeles que habitaron en un cielo que nosotros presuponemos su existencia, pero que no tenemos conocimiento vivencial de él? Entonces, como que existe o no existe, podríamos decir, pero el pecado que se cometió en el cielo, ahora lo tenemos en la tierra, como una experiencia negativa de cada persona. En el capítulo 3 del libro de Génesis tenemos esta porción de la Biblia. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En realidad esa no fue la intención de Dios. De todo árbol del huerto, de todo fruto del árbol del huerto es para comer. Solamente de un árbol, no de todo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriré. ¿Qué había dicho Dios? El día que comieres de ese fruto, de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Qué dijo el diablo hablando a través de la serpiente? Dijo, no moriréis. Así, claro que no. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, un planteamiento muy sencillo, muy escueto también. Un diálogo para muchos fantasioso, metafórico,
un diálogo entre un animalito que en aquel entonces era inofensivo porque no había el principio de maldad ni en el hombre ni en los animales. Y había una relación, una vivencia entre los animales y el hombre, tanto es que el hombre le puso nombre a todos, a los que hoy conocemos como peligrosamente, para acercarnos a ellos, a los que hoy conocemos como totalmente feroces. Bueno, ese tiempo no había tal ferocidad ni tal peligro, ni en el hombre, menos en los animales. Entonces, la Biblia pinta este cuadro trágico en el huerto del Edén. Y la Biblia enfoca que detrás de esta aparente narración un poco ficticia, un poco supersticiosa, ¿no?, sacada de la realidad. Sin embargo, la Biblia dice que las acechanzas y engaños de parte de Satanás a Eva fue precisamente con estas palabras como logró captar la atención de la mujer. ¿Ah? Eso es lo que quería el diablo: diálogo, conversación, atención. Y le mostró algo agradable y sugestivo. En realidad, el pecado se muestra no como algo desagradable, no como algo nefasto, terrible, algo mortal, no. Al principio el pecado es agradable y sugestivo. Eso lo puede decir un borracho cuando tomó la primera copa, un drogadicto cuando fumó su primer cigarrillo, un ladrón cuando hizo su primer robo casi inocente al padre o a la madre en su casa, o a un amigo, le birló, le robó algo pequeño. No trajo confusión, perturbación. Más bien a la persona como que lo invitó, lo inquietó. Pues la palabra del Señor dice que la mujer, como le había prestado atención a la serpiente, entonces la mujer dirigió sus ojos hacia el árbol prohibido, al árbol del fruto prohibido. Ella hasta el momento no tuvo ninguna intención, nadie le había sugerido que lo mire, al contrario, la advertencia era de Dios que no se acerque, que no vaya a comer, y como que le aceptaron a Dios sin mayor dilación, sin mayor perturbación o inquietud. Pero en este momento de la sugestión agradable que había dado la serpiente a la mujer, entonces dice la Biblia, el versículo 3:6 de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Ya dije, el pecado al principio es agradable, satisfactorio, es sugestivo, parece una acción inocente sin mayores consecuencias. Pero sabemos nosotros cuántas personas no pueden salir del licor, cuántas personas no pueden salir de la droga, cuántas personas no pueden salir del robo, del hurto, que se convierte en una corrupción, y que en este momento no solamente el Perú, sino en el mundo entero, los pueblos no saben cómo darle solución a sus pobres gobernantes que se encuentran presos en las garras de estas actividades que al principio no fueron tan trascendentes, pero que hoy día han esclavizado aún a las personas más preparadas, a las personas que creemos más fiables. Así que en esta narración tan sencilla, tan escueta, como dije delante, aquí se encuentra la caída
de Adán y de Eva. Eso es toda la narración. Parece que la Biblia no tiene mucho sentido de parafrasear, de extender, de hacer un mensaje tan largo de esta situación tan terrible. Pero sí es puntual, sí es directa y sí habla sin esconder no solamente la acción de la rebeldía humana, sino las consecuencias que el pecado trajo. Aquí tenemos las primeras consecuencias que esta acción de transgresión fue las primeras consecuencias físicas e inmediatas. Primeramente, la desnudez y vergüenza. Escuche. Entonces fueron abiertos, dice el versículo 7, los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué? El hombre siempre estuvo desnudo. La mujer siempre estuvo desnuda. Pero en ningún momento repararon su desnudez. Pero ahora que habían cometido una transgresión contra Dios, entonces inmediatamente vieron su desnudez y sintieron vergüenza. Luego, otra consecuencia inmediata fue el temor. El corazón y la mujer de Dios se llenó de miedo, de temor, sentimiento negativo, sentimiento catabólico que anteriormente no lo habían tenido. El hombre se paseaba por el huerto, no estaba pensando que algún animal lo devorara, no estaba pensando que a una serpiente lo picara, no estaba pensando él que una mala sombra lo pueda asustar. El hombre se paseaba en el huerto como Pedro y como usted en su propia casa. No sentía temor, pero desde el primer momento que él transgredió los principios de Dios, nació el temor en su corazón. Dice el versículo 10 del capítulo 3 que seguimos leyendo, y él respondió cuando Dios le llamó y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Porque dice la palabra de Dios que Dios vino a buscar al hombre al huerto, como lo hacía todo el tiempo. Y el hombre salía a conversar con Dios. El hombre tenía una fe perfecta, no necesitaba la religión, alguna oblación, un sacrificio, no tenía medios intersectores en aquel entonces, simplemente conversaban, se comunicaban. La capacidad del hombre espiritualmente era tan receptiva y tan perfecta que no necesitaba el hombre esforzarse para entender al Dios Espíritu. Pero a partir del pecado, cuando Dios busca al hombre, ya no lo encuentra. El hombre se esconde de la presencia de Dios. Pero ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios? Así que en el versículo 10 dice, el hombre respondió, cuando Dios lo llamó, le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que mire las consecuencias. Primero, la desnudez, la vergüenza y el temor. El hombre había perdido la confianza, la seguridad en sí mismo. Su estado de inocencia se había hecho mil pedazos. Nada lo defendía. Estaba expuesto a sentimientos negativos y catabólicos que salían de dentro de él. Después continúa la caída, porque ahí no queda, las disensiones sociales, los problemas entre él y ella, que han pasado miles de años y nadie lo puede solucionar. Usted lo sabe, usted lo sabe. Ah, bueno, el versículo 12,
Cuando Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y él dice, porque tengo miedo. Entonces Dios le dice, es que has comido del fruto, del árbol prohibido. El hombre debería haber respondido, Señor, sí, perdóname, ayúdame. Pero el hombre no, ahí nace el complejo adámico. ¿Qué quiere decir el complejo adámico? Que el hombre no aceptó su culpa, no asumió su responsabilidad ética. Por el contrario, mire lo que contestó el hombre. Dice, el hombre respondió. ¿Qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Usted cree que este problema ya se arregló porque el hombre es un ser intelectual, porque el hombre ha superado todos esos años históricos de sus orígenes, porque el hombre ya no es hombre de caverna, ya no es hombre de la horda, ya no está en el salvajismo, ahora es un hombre moderno, ahora es un homo faber, ahora es un homo sapiens, ahora es un hombre intelectual que se remonta con sus conocimientos en el espacio sideral, que ha descubierto todas las leyes posibles, que ha transformado totalmente a nuestra humanidad. Pero ¿usted cree que el hombre ha podido superar estos problemas psicológicos que están muy dentro de él? Usted lo sabrá. Bien, sigue las consecuencias. La pobreza. Así que la pobreza vino por el pecado, así como lo oye. Espinos y cardos, le dice el Señor en las maldiciones que recibe tras las consecuencias inmediatas que trajo el pecado. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, como el animalito. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas. Así que hasta el momento tenemos toda la tragedia interna, toda la tragedia en el círculo humano, toda la tragedia en relación con la naturaleza. Pero eso no termina así. La tragedia del hombre no fue solamente que entró en vergüenza, en temor, en discusiones, no. Viene la muerte espiritual, eso fue inmediatamente. El hombre no murió inmediatamente, cayó tendido ahí en el suelo, expiró y se acabó la vida en la tierra, no. Lo que le sucedió al hombre es que murió espiritualmente. En el capítulo 6 del libro de Génesis, yo leo este versículo y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, no pelearé, no lo buscaré, no lo porfiaré, no lucharé, no me enfrentaré, no lo redarguiré. Mi espíritu no estará contendiendo para siempre con el hombre por una sola razón, porque ciertamente el hombre es carne, ha perdido la parte espiritual. Entonces, las consecuencias de la muerte espiritual es la incapacidad del hombre para vivir una vida santa. Mire, ¿dónde apunta la transgresión? La incapacidad del hombre para buscar a Dios. Dios lo invita a que el hombre lo busque, pero el hombre se vuelve incapaz de hacerlo. Una enemistad del hombre permanente, nacida del corazón, brotando en sus sentimientos y sus pensamientos. El hombre se enemista con su creador para siempre. Tragedia terrible que sucedió de forma inmediata. Si usted ve el comportamiento de la gente que se rebela contra Dios, que es transgresora,
que no le conviene que la verdad, que las cosas buenas existan, porque él vive de lo malo. Usted va a ver que toda esta situación que comenzó en el capítulo 3, en el huerto de Edén, no se esfumó, no ha terminado, no ha sido superado. Cada día se hace más marcada estas acciones en la humanidad. Entonces vienen las consecuencias inmediatas. Estas son las consecuencias, como dice, ya sucedió. Ya siente vergüenza inmediatamente. Ya siente temor inmediatamente. Ya siente enfrentarse con la mujer inmediatamente. Ya tiene pobreza. El suelo que pisa está pobre. Ahora las consecuencias inmediatas. Primero, la enfermedad y el dolor. ¿El hombre fue creado para vivir enfermo? No. ¿El hombre fue creado para sufrir fuertes dolores? Tampoco. El hombre fue creado para vivir como los ángeles, con cuerpos perfectos, sujetos a la naturaleza y al Espíritu de Dios, sin un principio de corrupción y de muerte. Pero la vida comenzó a ser una tragedia para el hombre. Primero la enfermedad y el dolor, luego vino la vejez, que era una acción inexorable, algo que no se podía detener. Las personas que hemos pasado los 60, 70 años, sabemos lo que significa tener una buena salud. Y me temo que no solamente la gente anciana, sino en estos últimos tiempos, desde los niños que nacen, ya están sufriendo enfermedades. Si no existiera la ciencia clínica desarrollada, estas instituciones de misericordia que nacieron como una propuesta del cristianismo, por si acaso. Si no existieran todas estas vacunas que han sido encontradas, halladas, como corolario de la investigación de los mismos judíos, pueblo de Dios, todos lo sabemos, la mayoría de cosas descubiertas, pues lo han descubierto los que pertenecen al pueblo de Dios. La vejez no se detiene, se amortigua como un paliativo, pero no se detiene. Tarde que temprano, por más que nos curemos, por lo mejor que nos alimentemos y por todos los cuidados que tengamos, al final terminamos donde no deberíamos haber estado. Como punto final, la muerte física, que es un descanso para el pobre y envejecido cuerpo que no puede recuperar sus fuerzas iniciales. Dice la Biblia, el versículo 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. 2:7 de Génesis dice, Jehová Dios tomó del polvo de la tierra y formó. Pues ahora Dios le dice, vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Toda la arrogancia del hombre, toda la rebeldía del hombre, se termina en un instante. Nadie puede vencer al dolor, la enfermedad. Usted sabe, los hospitales están llenos y parece que la ciencia aplaude cada vez que encuentra éxitos y nosotros también lo aplaudimos, pero los cementerios cada día crecen más. Esto quiere decir que por mucho que la ciencia haga a favor de nosotros, es difícil que logre vencer la sentencia divina. Ahora, lo de largo plazo, y con esto termino. Mire lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia.
la muerte eterna. O sea que la muerte espiritual fue inmediata. La muerte física fue inmediata porque el hombre no murió al siguiente día. El hombre vivió 930 años. Adán vivió 930 años todavía. Ah, qué rico viejo. Usted no creo que llegue a 130, Dios menos. ¿Se da cuenta? Pero él vivió 930 años, pero también volvió al polvo. Así que tarde o temprano la tierra nos llama como semilla en la mano de Dios. Largo plazo, la muerte eterna. Esto sí que es algo terrible. El hombre fue creado para la eternidad, pero para que viva. Este es un principio divino. El hombre fue creado para la eternidad, porque Dios no es Dios de muertos. Dios no puede ser Dios de muertos. Y usted dice, entonces nadie va a morir. Escuche. La Biblia dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Si los muertos alabaran a Dios, ya no estuvieran muertos. ¿Se dan cuenta? Porque los muertos no pueden alabar a Dios. Dios resucitará al hombre muerto espiritualmente para darle vida, pero vida eterna, porque Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que Dios no se soslaya, se complace en tener lindos cementerios como lo hacen las beneficencias, que cada día al cementerio lo hacen más bonito y menos tétrico y menos feo, que hasta da ganas de pasearse sobre los muertos. Pero por muy lindo que sea, por muy sugestiva que sea la gramita que le pone, los arbolitos, la muerte es muerte. Y si usted escarba debajo de esa linda gramita, va a encontrar la podredumbre de nuestros cuerpos, la muerte. Apocalipsis 20:15, mire, desde Génesis ya estoy en Apocalipsis. Es que la palabra de Dios es una sola. Usted no tiene que pensar, yo creo en el Antiguo Testamento. O de repente dice, no, yo en el Nuevo. Usted puede creer en lo que quiera. Pero la palabra de Dios que Dios le ha dado es para que su fe sea completa. Desde Génesis a Apocalipsis. Ese es el mensaje de Dios. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, conocida como muerte eterna. Esta es la muerte eterna. Ya no será llevado al cementerio, ya no lo llorará papá o mamá, ya no será enterrado con sus familiares y endechado por sus amigos. No, allá estaremos solos, allá no habrá esa familiaridad de alguien que lo quiere, que lo embalsama, que le pone formol, que lo adorna. No. Usted será levantado conforme murió, juzgado y arrojado al lago de fuego. A esto se llama muerte segunda o muerte espiritual, muerte eterna. Y de esto debemos de cuidarnos. Porque de todas maneras hasta los justos morirán e irán al cementerio, pero no irán los justos al lago de fuego, porque en la resurrección y traslación de la iglesia a la eternidad viene nuestra verdadera redención. Bien, mire este cuadro, un poco chocante, un poco desesperanzador. Cuando yo he predicado este tipo de mensajes, algunas personas inconversas me han dicho, ¿sabe qué? No he salido bendecido, he salido entristecido. Y yo le he dicho, ojalá que te salgan los ojos de terror para que puedas quebrantar tu corazón y entiendas, porque no hemos venido a hacerte reír. Contrátate un payaso, te va a salir más barato. Esto es palabra de Dios. Y lo que tienes en el corazón irredento no es broma. Eso te va a llevar al lago de fuego. Y más vale que sientas terror aquí y no seas condenado allá. ¿Entiende? Cristo ha muerto para que tú vivas. Pero tú tienes que vivir para Cristo o de lo contrario morirás. Bien, termino. Muchos han tomado al pecado como un asunto religioso.
y otros se burlan de él. Sin embargo, el pecado es real. El mundo entero se encuentra bajo sus terribles garras. Cualquier noticiero puede decirlo. Nuestras vidas han sido atacadas por el pecado. Jesucristo dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Los vicios, las drogas, los homicidios, la delincuencia, los divorcios, los enfrentamientos en el cual se encuentra el hombre, irreconciliable. El pecado ha destruido muchas vidas, muchos hogares, pueblos y naciones enteras que están en estas terribles conflagraciones, en ataques. Aquí en la tierra el pecado nos ha esclavizado, pero en la eternidad ese mismo pecado que ha esclavizado a millones en la tierra lo mandará al infierno por toda la eternidad. Así que no podremos evitarnos encontrarnos con el pecado. Usted dirá, yo voy a evitar, me voy a cuidar. No, el pecado nos saldrá al encuentro, porque no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Sin embargo, podemos prepararnos para vencerlo. Alguien dirá, ¿sí lo puedo vencer? Claro. Jesucristo ha prometido darnos la victoria sobre él. ¿Y qué debo hacer para obtener la victoria y destruir esta nefasta actitud del mal? Primeramente, reconózcalo. Usted no es buena persona. La Biblia dice que en pecado hemos sido formados, en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió mamá. Ese niño que tiene un día de nacido es un pecador potencial. De aquí a 20 años lo va a ver qué hace. O de aquí a 40 años lo va a ver lo que hace. Aunque llegue a ser presidente de la nación, va a estar corrido como los nuestros o encarcelado ya como los nuestros. Pero qué pena. Usted no lo puede vencer. Tiene que reconocerlo, aunque nos duela. Usted puede decir lo que quiera. Hay personas que se han enfrentado conmigo. Yo no me peleo con la gente. Usted puede querer lo que quiera. Usted puede adorar a quien quiera. Adora al zancudo, adora al sancochado que come. Es su problema. Pero eso no lo va a salvar. Eso no lo va a liberar. Usted tiene que reconocerlo. Y ahí comienza la victoria, precisamente. Confiéselo, pero no va a buscar a un curita más pecador que usted, más extraviado y medio rarito. No. Ni a un pastor. No le digo búsquenos a nosotros y cuéntenos en la orejita que hizo. No me interesa. Yo tengo tanto problema con los míos que no me interesa conocer los suyos. Pero sí le digo al que le puede perdonar. Al que le puede perdonar. Usted puede estar solo en su corazón, en su recámara, debajo de su cama, sobre su cama, tapado, donde usted se encuentre. No importa el lugar, lo que importa es la actitud. Acepte la salvación tercero de Jesucristo y acepte el señorío de Cristo. Y apártese del pecado para siempre. El borrachito ya no se meta a la cantina. Si un amigo le invita, cortésmente dígale que no puede, que usted va a su iglesia, más bien invítelo al borrachito a ir a la iglesia. Ya no tome la copita ni con café ni con chichita para decir salud. Esa es una actitud de un borracho, no de un cristiano. Entonces, tiene usted que saber cómo evitar. Ya no va a estar también, ya no vamos a estar en parodia. Ya no vamos a estar en parodias imitando nuestra victoria. No. Si usted quiere verdaderamente ser una persona victoriosa, apártese de toda especie de mal. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. La Biblia nos garantiza que la sangre de Jesucristo, su Hijo, no María, no Pedro, no la iglesia, no la religión, no el evangelio, no la Biblia, entienda. Alguien dirá, hermano, pero usted está atacando a la Biblia. Yo no estoy atacando a la Biblia. Hay gente que se ha muerto agarrando la Biblia y se ha ido al infierno. Hay gente que pone la Biblia debajo del colchón y la pistola también debajo de la almohada.
¿Y eso de qué le va a salvar? Ah, no, no, no. El que le va a limpiar de su pecado es la sangre de Jesucristo. Y si usted deja que caiga en su alma, es la garantía más grande. A eso se llama la expiación, del hebreo kafar, que significa cubrir. Usted está cubierto por la sangre expiatoria de Cristo. Así que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, perfectos y santos, para vivir una vida eterna, y fueron puestos en un hermoso huerto. ¿Qué vida está viviendo usted? ¿Tiene un hogar lindo? Entonces no se meten en adulterio. ¿Están todavía sujetos a los padres? Obedéjalo. Todo esto está en la Biblia, y son cosas tan puntuales y tan sencillas que si el hombre verdaderamente quiere ser más que vencedor, no tiene necesidad de buscarse un compadre ni una comadre que le ayude, ni de un guardián que lo cuide. Dios está a su lado. A través de la palabra le va a enseñar lo bueno y lo malo. Y a través de Cristo lo va a pastorear. Y a través del Espíritu Santo lo va a fortalecer para que viva una vida diferente. Somos más que vencedores. Dios nos bendiga. Esta es una cosa de la historia. Somos más que vencedores. Cristo murió por nuestros pecados. Aunque sean negros o rojos, Él los hará blancos. Gracias al Señor. Qué bueno es conocer la palabra de Dios. Vamos terminando ya porque